Continuamos haciendo problemas del tema de estereoquímica y en este ejercicio 8 nos mandan a asignar configuración absoluta, es decir, notación RS, a una serie de moléculas. Lo primero que tenemos que hacer es determinar si hay algún centro quiral, que debería haberlo si nos piden la notación RS de la molécula. Un centro quiral o asimétrico, carbono en este caso, es un carbono unido a 4 grupos diferentes. Por ejemplo, este carbono que tenemos aquí tiene 4 cadenas diferentes: el metilo, el hidrógeno, el etilo y el isopropilo, y por tanto es un carbono asimétrico o quiral. Y este carbono, dependiendo de cómo tenga los grupos a su alrededor, puede tener notación R o S, lo cual permite distinguir los dos enantiómeros, la molécula de su imagen especular. ¿Y cómo sabemos en concreto este enantiómero qué notación tiene, si es el enantiómero R o el S? Bueno, pues lo primero es dar prioridades por números atómicos. Partimos del carbono asimétrico y recorremos las 4 cadenas de manera que ordenamos por números atómicos esas cadenas por números atómicos del átomo que une directamente al carbono quiral. Es decir, carbono quiral unido a carbono, que tendría número atómico pues 6. Bueno, no hace falta saberlo, solo saber que los números atómicos crecen en la tabla periódica a medida que vamos recorriendo la tabla desde el hidrógeno. A partir del hidrógeno, pues el número atómico va creciendo, ¿no? Hidrógeno 1, helio 2, litio 3, berilio 4, así sucesivamente. Bien, entonces el carbono tiene número atómico 6, el hidrógeno tiene menos, tiene 1. Aquí también tengo carbono, número atómico 6, aquí también carbono, número atómico 6. Por tanto, los carbonos, las 3 cadenas empatan porque tienen carbono con número atómico 6 y el hidrógeno pierde, que tiene 1 de número atómico, así que va a ser el grupo D. Vamos a utilizar A, B, C, D para dar las prioridades. El hidrógeno es el de menos prioridad, pierde frente a las cadenas ya que tienen más número atómico. Bien, ahora una vez que tenemos esa prioridad D, vamos a ver quiénes son A, B y C. Y para ello continuamos. Seguimos las cadenas hacia adelante. Por ejemplo, este carbono va unido a hidrógenos. El hidrógeno tiene número atómico 1, pero esta cadena de aquí va unida a otro carbono que tiene número atómico 6. Por tanto, esta cadena gana al metilo. Y por este lado tengo el carbono rojo que une a 2 carbonos. Una razón por la que una cadena gana a otra es que tenga un átomo de mayor número atómico, o que un átomo una a varios de igual número atómico. Cuantos más tenga unidos, más prioridad tiene. Por tanto, esta cadena de aquí, como tiene el carbono rojo unido a un solo carbono naranja, y esta tiene el carbono rojo unido a 2 carbonos naranja, esta va a ganar. De manera que esta es la cadena de más prioridad, la A. Después esta es la B y el metilo es la C. Y el giro ABC es en el sentido de las agujas. Ahora tenemos que fijarnos en ese detalle. Giramos A, B, C, y si el giro es en sentido de las agujas y el grupo D está con línea a trazos, va hacia el fondo de la pantalla, el centro es R. En el caso de que el giro fuera en sentido contrario a las agujas y el grupo D estuviera también al fondo de la pantalla, sería S. Si el hidrógeno está hacia adelante, es lo contrario. Si el grupo D está con cuña, es lo contrario de lo que acabo de decir. Giro en el sentido de las agujas S y en sentido contrario R. Vamos a practicar con la siguiente molécula, que parece que esta no lo hice muy bien. A ver, carbono asimétrico, unido a 4 grupos diferentes: OH, hidrógeno, metilo y etilo. Ahora vamos a asignar prioridades a esas 4 cadenas. Y para ello señalamos el átomo que une directamente al carbono asimétrico: hidrógeno, oxígeno, carbono y carbono. Para dar prioridades nos fijamos en los números atómicos de esos átomos. El hidrógeno pierde, es el que menos número atómico tiene, le asignamos por tanto prioridad D. El oxígeno gana, es el de mayor número atómico porque tiene más número atómico que los carbonos, es por tanto el A. Y las cadenas empatan. Pero este carbono de aquí es un metilo y por tanto une solamente a hidrógenos de número atómico 1, pero este otro carbono une a otro carbono a su vez. Eso hace que esta cadena gane. Esta va a ser la B y esta la C. El giro ABC es en sentido de las agujas.
pero tenemos el grupo D con cuña. El grupo D está en una cuña. Por tanto, este giro no da notación R, da S, la contraria, porque el D está hacia adelante. Bien, continuamos con esta otra molécula, con el apartado C. Aquí tenemos un carbono asimétrico. Carbono unido a 4 grupos diferentes, metilo, cloro, hidrógeno y esta cadena que termina en un bromo. Asignamos prioridades. Nos fijamos en los átomos que unen directamente a ese carbono asimétrico, que es un cloro, un hidrógeno, un carbono y un carbono. El cloro es el grupo A porque tiene más número atómico que carbonos y que hidrógeno. El hidrógeno es el grupo D porque tiene el menor número atómico, el 1, es el menos importante de la tabla periódica, el de menor número atómico de la tabla periódica. De nuevo empate entre carbonos. Y aquí este carbono une a otro frente a este que une solo a hidrógeno. Por tanto, nada, ya está. Esta cadena va a ser la B y esta la C. Esta cuyo carbono une a otro carbono va a ganar a esta que une solo a hidrógeno por número atómico. El carbono, tiene más número atómico que el hidrógeno. Si ahora giramos A, B, C, estoy girando en sentido de las agujas y como puedes ver D va al fondo. Por tanto, es una notación R. Ese centro es R, en antiómero R. No hay más centros quirales. En el carbono del bromo hay 2 hidrógenos. No, ese es el único centro quiral que tengo. Bien, continuamos. Aquí tenemos otro carbono asimétrico. Carbono asimétrico unido a 4 grupos diferentes. Gana, señalamos en rojo los átomos que unen directamente al asimétrico. Un oxígeno, un hidrógeno, un carbono y otro carbono. El oxígeno gana, grupo A. Tiene más número atómico. El hidrógeno pierde, grupo D, y está con cuña. Hay que tener cuidado porque está hacia adelante. Hay empate de nuevo entre las cadenas que tienen carbono y carbono. Pero esta cadena de abajo, ese carbono une a flúor, a 2, basta con 1. Frente a esta que une a un carbono. El flúor tiene más número atómico que el carbono. Por tanto, esta cadena es la B y esta pierde, es la C. El giro ABC en sentido de las agujas de nuevo, pero con D hacia adelante. Hay que tener cuidado que D está hacia adelante, da notación S a ese centro quiral. Tenemos aquí un carbono asimétrico. Estas cadenas que acaban en OH son de diferente longitud, no son iguales. Si fueran iguales no sería quiral ese carbono porque tendría 2 cadenas iguales. Átomos unidos directamente al carbono quiral. Un hidrógeno, un carbono y otro carbono. El hidrógeno pierde y hay un triple empate. Pero este carbono de aquí ya une solo hidrógeno. A 3 hidrógenos, une a hidrógeno. Por tanto va a ser el de prioridad C, va a perder frente a las cadenas. Y ahora si seguimos las cadenas, este carbono une a otro. Este carbono une a otro. Hay empate. Este une a otro carbono, pero este une a oxígeno. El oxígeno tiene más número atómico que el carbono, por tanto, aquí decide. Lo azul es lo que decide. Esta cadena de abajo es la que gana, por tanto va a ser la A y esta la B. El giro ABC con del grupo D hacia adelante, giro en sentido contrario a las agujas, pero D con cuña, es R. Giro en sentido contrario debería ser S, pero al tener T hacia adelante pasa a ser R. Aquí hay carbono asimétrico, carbono unido a 4 grupos diferentes. Los átomos de esas 4 cadenas son cloro, hidrógeno, carbono y carbono. El cloro gana, mayor número atómico. El hidrógeno pierde, menos número atómico. Doble empate. Las cadenas empatan. El carbono de arriba une a otro carbono. El carbono de abajo une a otro carbono. Pero este carbono naranja de arriba une a 3 carbonos. A este y al naranja de abajo. Pero el naranja de abajo une solo al naranja de arriba, solo a 1. Por tanto, el naranja de arriba, como une a 3, pues le va a ganar. Así que esta cadena es la B y esta de abajo la C. El giro ABC en sentido de las agujas, con D al fondo da notación R a ese centro quiral. Carbono asimétrico. Átomos que unen directamente a él. Hidrógeno, oxígeno, carbono y carbono. El oxígeno gana, grupo A, mayor número atómico. El hidrógeno pierde, grupo D. Y después hay empate entre este carbono y este. Este solo une a hidrógenos, pero este une a oxígeno, que habría que desdoblarlo.
este oxígeno, al tener doble enlace, se desdobla y es carbono unido a 2 oxígenos en realidad, pero bueno, nada, no tiene importancia porque pierde frente a este metilo, por tanto esta es la cadena B y el metilo sería la C. El giro ABC es en sentido contrario a las agujas, pero tenemos D al fondo. Con D al fondo es R, ese centro quiral. ABC, pero tengo D al fondo, es R. Y por último, tenemos aquí un centro quiral. Es la misma molécula. Ah, no, tengo aquí pensé que era la misma molécula. Carbono quiral unido a hidrógeno, carbono, carbono y carbono. El hidrógeno pierde, grupo D. Hay triple empate. Pero este carbono de aquí solo une hidrógenos, por tanto va a ser C. Pierde frente a las cadenas que tienen más átomos. Ahora, carbono rojo unido a oxígeno. Carbono rojo unido, hay que desdoblar. Desdoblar significa quito el enlace doble y pongo 2 enlaces simples a 2 oxígenos. Carbono unido por doble a oxígeno equivale a carbono unido a 2 oxígenos. Y habría que añadir a uno de los oxígenos, a este habría que añadirle un carbono a su vez, porque el oxígeno une por un doble a un carbono, lo que supone que el oxígeno une a 2 carbonos. A uno de ellos hay que ponerle un carbono. Bueno, no va a tener importancia, pero como vemos, este carbono de aquí uniría 2 oxígenos frente a este que une a uno solo. Este rojo une a 2 oxígenos, este une a uno solo. Por tanto, al unir a 2 oxígenos, esta cadena ganará. Esta es la A y esta pasa a ser la B. Y el giro ABC en sentido de las agujas con el grupo D hacia el fondo nos da notación R para ese centro quiral. Bueno, si ves que di alguna notación mal, que es posible, me lo indicas. Genial. Bueno, pues nada. Dejamos aquí el ejercicio 8, que es un ejercicio del Volhard, el 41, y vamos a continuar con más ejercicios de estereoquímica, de notación RS, de comparar moléculas para indicar qué relación hay entre ellas, algo de la rotación óptica específica. Vamos haciendo más ejercicios.